Hace muchos años, unos 6 años o 7, tuvimos unas conversaciones profundas con estudiantes sobre dos palabras, creer y crear. Y nos preguntábamos qué significan, qué relación tiene la una con la otra, cuál fue primero, cuál de las dos fue primero. Y en ese ejercicio surgió una frase que en este momento es como un lema en el programa y es: la potencia de creer en la paz radica en mi capacidad de crearla. Y creo que esa es la inspiración del programa Cultura para la Paz en este momento. La paz es una utopía. Y siempre que alcancemos con acciones concretas de paz, estados de seguridad y de justicia, habrá un ambiente de paz. Los años 80 fueron muy duros. Es el surgimiento del paramilitarismo como respuesta armada a las guerrillas, y es todo el auge del narcotráfico con toda la violencia que estos grupos desataron, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Entonces era un país en ese momento muy herido, pero también consciente de esto. Es una época muy movida en los 80. La Nacional entró en paro porque unos del ELN metieron un camión con bombas y no sé qué. Y nosotros teníamos relación con la Nacional porque teníamos profesores de la Nacional. La facultad era chiquitica. Entonces teníamos un par de profesores de la Nacional y ahí conocimos estudiantes de la Nacional. Y entonces la Facultad de Filosofía era como la sede de reuniones estudiantiles de la universidad, que estaba parada, duró 2 años cerrada. Entonces ahí apareció ese tipo de problemáticas en la universidad, en la facultad en particular. El padre Jaime era una persona muy amplia, muy tranquila. Más bien teníamos problemas con el rector que nos regañaba, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Y nos interesaban ese tipo de cosas, de la preocupación de qué se hace con esto de los grupos armados en las universidades, cómo es que se consigue la paz, si es con la guerra o no es con la guerra. Eso ya estaba en esa época. Yo sí me acuerdo que en los 80 hubo muchos eventos sobre eso, ¿no? Además se discutía, obvio por lo del Papa Juan Pablo II, discutían las cosas de si el socialismo es el único camino, si la revolución hacia el socialismo es el único camino, si el capitalismo es lo único que hay, estamos en el neoliberalismo, hacia dónde vamos. Entonces aquí hay muchos eventos de eso y nosotros organizamos varios. Pero yo creo que esos 80 hay una efervescencia en la universidad por cuestiones sociales, de directivos, de profesores, de los mismos jesuitas. El tema de un programa por la paz para sensibilizar al país sobre la urgencia de la paz, la urgencia de la reconciliación, la urgencia de crear condiciones de posibilidad para la paz. Esto empieza a mediados de los años 80. La Compañía de Jesús en 1985, nosotros teníamos como patrimonio de la provincia colombiana jesuita una joya preciosa, valiosísima, que es la custodia famosa de la lechuga. Se hace, digamos, un negocio por el cual la compañía vende al Banco de la República, más exactamente al Museo del Oro, este bien, y la compañía se compromete, con los recursos que el gobierno le aporta por esto, a crear el programa por la paz. Yo empecé a dar esas clases de doctrina social en el 80 y tantos. En esas clases discutíamos la problemática social. Nosotros usábamos la revista 100 días y los análisis de coyuntura del CINEP, y partíamos de esos análisis de la realidad para empezar a leer todo lo que decía el Papa y mirar como puntos de vista filosóficos y teológicos sobre los problemas sociales. Y ahí aparecía como una unidad muy grande el tema de derechos humanos. Era como el eje del discurso del Papa, la dignidad humana. Entonces, ese tema a los muchachos les parecía una cosa absolutamente rara. En Colombia creo que no se hablaba mucho de eso. Estaba Alfredo Vázquez Carrizosa, que estaba acá en los 80, del Instituto de Derechos Humanos, que era una persona muy comprometida en el tema de derechos humanos y hacía denuncias. Entonces aquí en la universidad era un foco de esas cosas.
pero en general los estudiantes no estudiaban esos temas de derechos humanos, les parecía una cuestión novedosa, ¿no? Digamos, entonces, y yo creo que luego, con la paz de los grupos guerrilleros, con la constituyente, con todo ese movimiento ciudadano que se genera ahí, sí aparece el problema de tratar de comprender la ciudadanía, qué es la ciudadanía, qué fue lo que nos metimos, que cambió una constitución a la otra, qué significa el que yo tenga derechos y que la gente tenga derechos, cuáles son los derechos. La Compañía de Jesús, dentro de sus opciones pues, misionales, entra de lleno a trabajar por la paz. Y en 1988 se realiza aquí en La Javeriana una primera Semana por la Paz, que fue una semana de corte académico. Fueron invitados como expositores pues, los dirigentes políticos del momento, de los diversos grupos de derecha, de centro, de izquierda y otros académicos. Y después de eso ya, a partir del año 88, ya se empieza a realizar la Semana por la Paz anualmente, donde no es solo la Compañía de Jesús, son muchas fundaciones, organizaciones, la Iglesia Católica también, entramos ahí como a visibilizar el tema, a pensarlo, a sentirlo como una gran acción pedagógica para que, digamos, haya dolientes, que los ciudadanos de Colombia nos sintiéramos responsables del asunto, no como un asunto que sucede en los escenarios de gobierno, en los escenarios de diálogo con los grupos subversivos, sino que lo tomemos como parte de nuestro proyecto ciudadano. Yo empecé participando y también apoyando la iniciativa del padre Antonio José cuando por primera vez se convocó, fruto de una masacre en el Urabá que hubo, a una Eucaristía. Y al terminar la Eucaristía muchos profesores nos quedamos y conversamos que no se podía quedar ahí. La necesidad de pensar lo que estaba pasando en el país, de pensar como académicos y como centro de pastoral, cuál sería nuestro aporte, en fin. Y yo en calidad de profesora y agente de pastoral comencé a participar y también porque me interesaba. Una persona con espíritu, una persona con espiritualidad, es una persona que se hace necesariamente humanista y muy sensible a los asuntos de la sociedad, a los dramas de la sociedad. Se llamó Javepaz como sigla. Inicialmente era un proyecto pedagógico ad intra de la universidad, ¿sí? Para crear conciencia. Entonces ya se empezaban a hacer muchos gestos de estos simbólicos, performance en las playitas, teníamos una publicación también que se llamaba Osea, que era un periódico mensual tal vez. Después en el año 98, cuando estoy de asistente del padre Uribe, pues me piden coordinar el programa de Javepaz porque el proceso que se había llevado hasta ese momento como que necesitaba tener un poquito más de institucionalidad. En el centro pastoral pues muy bien, pero no dejaba de ser, digamos, un asunto de voluntariado. La idea del padre Uribe era articulemos, o sea, no solo el centro pastoral está haciendo cosas, las facultades están haciendo investigación, las facultades están haciendo prácticas universitarias en zonas de conflicto. Bueno, miremos qué se está haciendo para que el tema de la paz no sea un tema desligado de los currículos. Creo que dimos un paso importante en cuanto que el discurso por la paz no se quedó en el medio universitario, sino que empezó a vincularse también a las diferentes facultades. Lo que sí empezamos a hacer fue a ofrecer cursos para profesores y estudiantes sobre no violencia y sobre espiritualidad de la no violencia, que fue, digamos, para mí muy interesante porque era como meternos en el meollo del asunto, no hacer cosas, sino también a formarnos, ¿no? Desde dónde queríamos hacer las cosas. Fue como tener el apoyo primero de la misma universidad, segundo de un vicerrector que tenía una visión amplia y tercero encontrar gente dispuesta
a pensar, a sacar tiempo, a escribir, y sobre todo gente dispuesta a sentir el país en toda su complejidad. Y en esos años yo conocí a un autor que se llama René Girard, y con René Girard apareció una cosa que yo no había pensado, que era la posibilidad de renunciar a la violencia. Entonces, no es decir no uso armas, no la violencia como yo no resuelvo el conflicto con armas, sino yo renuncio a la violencia. O sea, la no violencia como una posición más existencial, más, con un carácter más espiritual que yo no la había visto, más ético. Lo que fortalecimos mucho como teoría fue el tratar de comprender cómo se comprende la violencia y cómo podemos comprender las salidas de la violencia. Nosotros nunca trabajamos el tema solución de conflictos, por ejemplo, eso no fue un tema de nosotros. Lo que recibimos inicialmente era un programa que tenía una acción hacia afuera de la universidad. Un trabajo muy interesante con respecto a la formación en no violencia en diferentes territorios de Colombia que estaban siendo atacados, víctimas de la violencia. El enfoque fundamental del programa desde el 2009 para acá ha sido la construcción de paz en la cotidianidad. Y desde ese enfoque a trabajar todo el tema de cultura, de cómo pasa la paz en la vida de cada uno. Y dentro de eso el aprendizaje, de los aprendizajes más significativos ha sido que la paz pasa por la vida de cada uno de nosotros también. Gandhi en su momento dijo que la paz era el camino. Y entender esa frase es lograr entender que la paz es mi cotidianidad, es las maneras como yo estoy en el mundo, como yo me desarrollo en el mundo, con una comprensión de lo global, pero vivido en mi cotidianidad, vivido en la relación con el otro. Y por eso también la palabra de educándonos para la paz ha sido todo el aprendizaje de qué es lo que significa que la paz pase por mi vida, por mis relaciones, por mis encuentros y desencuentros. Y cómo tengo que aprender a entender el mundo desde ahí y a entenderme a mí mismo también. Y fue en el 2010 que empezamos como a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido de ser un constructor de paz? Eso implica que nos repensemos de algunas maneras, y diseñamos un primer taller que eran 3-4 días. Nos dio la posibilidad de darnos cuenta de muchas cosas. Una era que nosotros también, como facilitadores de una experiencia, teníamos que educarnos para la paz. Entonces no era un proceso de eduquemos para la paz o hablemos de educación para la paz o hablemos de la paz, sino cómo nos estamos educando de una manera intergeneracional, desde los diferentes roles y lugares que tenemos en la universidad, cómo nos estamos educando para la paz. Tuvo un proceso de revisión, de implementación, yo creo que 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, fue todo el tiempo prueba piloto. Y lo piloteamos y lo ensayamos y lo cambiamos y le modificamos y le agregamos y le quitamos, hasta que en este momento podemos decir que tenemos una buena fundamentación conceptual, de herramientas, de proceso, que hace toda la propuesta formativa del programa. Sin embargo, creo que es importante aclarar que la universidad desde hace muchos años ofrece formación en temas de paz, pero como procesos de formación que integran lo humano, lo histórico, lo emocional, lo espiritual, la comprensión del país, desde el 2011, que fue nuestro primer taller. Nada más importante para la Compañía de Jesús en realidad que trabajar en que en la vida cotidiana estemos vinculados y estemos
pensando siempre en la reconciliación y en la paz. Entonces eso tiene que ver por ahí. En la identidad javeriana, en cambio, también, porque el sello característico de esta institución, Universidad Javeriana, tiene que ver con eso, con las relaciones, con los vínculos, con conocernos más. Y eso va pues a lo siguiente, y es pues a la construcción de comunidad. La paz se hace en colectivo, se hace juntos. Y en esas relaciones cotidianas es lo que lo hace exigente, persistente e interesante también, porque tiene que ser un ejercicio creativo, riguroso sí, pero creativo de todos los días. Durante estos años yo he presenciado y he sentido en las acciones que ha propuesto el programa con su coordinadora y con sus facilitadores en más o menor medida 4 palabras. Una es convicción, la otra es aprendizaje, tercero persistencia y 4 comunidad. Para mí eso es hacer la paz en la cotidianidad. Con la característica de que solo es un funcionario el que lleva adelante el programa, pues tener un apoyo humano es cómo formar facilitadores, cómo formar personas que sean capaces de darle continuidad a estos procesos. Y esos han sido los estudiantes. Entonces el equipo de trabajo termina siendo estudiantes voluntarios que deciden comprometerse con la paz y con la construcción de paz en la cotidianidad acá en la Universidad Javeriana. La gran maravilla que tiene el programa es que no está terminado. Es un ir haciéndose todos los días y cada grupo que pasa y cada persona que vive la experiencia del programa le da unos insumos distintos. Entonces en este momento el programa Cultura para la Paz tiene 5 proyectos. El primer proyecto es un proyecto de formación, el segundo es un proyecto de promoción, el tercero es Semana por la Paz como proyecto, el cuarto es cultura ciudadana, porque también consideramos que la cultura ciudadana aporta a la construcción de paz en la cotidianidad. Y el quinto es un proyecto de asesoría, apoyo y acompañamiento a iniciativas universitarias y ciudadanas por la paz. Mi aprendizaje y lo que me llevo del programa y que realmente se siembra como una convicción en la vida, obviamente específicamente para la paz, pero creo que en diversos aspectos de la vida, como la perseverancia. Realmente las cosas que son un reto, que son difíciles, pero que tienen un sentido y por las que tenemos una convicción y una pasión, es la perseverancia. Creo que lo que más utilizo hoy en día es las herramientas que se brindan precisamente en AIMSA, como empezar a hablar de forma más clara con las personas en mis relaciones, desde lo que yo siento y separando como los hechos de las personas. Digamos que un muchacho entra a la Javeriana y no le pase nada me parece imposible. Aquí hay una opción de la compañía de Jesús, del rector, de las directivas y entonces de los profesores también por una formación muy particular de responsabilidad, de construcción de la paz, de buscar la reconciliación. Entonces yo sí creo que esta universidad la gente entra y le pasan cosas. Hay mucho movimiento estudiantil, entonces creo que hay mucha vida estudiantil. Hay mucha vida interesante de profesores, hay mucha producción interesante de los profesores de las facultades. Hay profesores preocupados por muchas cuestiones sociales increíbles, ¿no? Desde su ciencia, me parece que eso está muy bien. Entonces yo veo que la universidad es un campo muy fértil para pensar el país, para responder el país, para asumir los retos. Y entonces creo que un chino acá entra y encuentra un campo muy bueno para formarse, ¿no? La persona que pasa por el programa y la persona que pasa también por la universidad tiene una manera de ser, ¿sí? Hay un sello ahí y eso sí está marcado en todas las relaciones que se van construyendo en la salida y creo que ese es un tema súper importante que no lo puedo concretar en un proyecto, pero que sí se aplica en la cotidianidad. Yo pienso firmemente que lo que he hecho ha sido ceder un montón. Es ser consciente que en mis relaciones interpersonales es una cuestión de 50-50. Yo no voy a dar 70% en una relación, ni 100%, sino mi 50% y también que la otra persona lo dé.
Y conectado con este tema de ceder, pienso un montón en algo que pensamos como un poco en el programa, y es que hacer paz con un amigo o con una amiga es facilísimo, porque pensamos igual, entonces nos la llevamos bien, pero hacer paz con el enemigo es muy, muy jodido. Entonces yo creo que desde esa posición de ceder, también es si de pronto yo no estoy de acuerdo con algo que me hizo otra persona en términos políticos, yo ahí cedo la palabra y escucho para poder comprender qué es lo que está pasando y poder llevar el conflicto de una manera no violenta, no evitarlo, sino realmente construir con ese otro algo que sea mejor para parte y parte. Yo pienso que los que hemos trabajado a lo largo de estos 25 años en asuntos de paz, no lo hemos hecho ni porque es el objeto de nuestro trabajo, es decir, por eso recibimos una remuneración, ni porque queremos de pronto sobresalir, sino que es nuestra vocación. Somos constructores de paz y eso en todo lo que hacemos nos ha marcado profundamente la vida, en todo. El tema de la paz es un tema esencial de la vida en sociedad, desde una familia, ¿cierto? Desde un equipo de trabajo, en una oficina, en una empresa, en una clínica, en un consultorio médico, en una parroquia católica, ¿sí? ¿Cierto? Y el tema de la paz no es simplemente archivar los elementos de agresión, sino construir las condiciones de posibilidad que hagan efectiva la paz y que la hagan afectiva, es decir, que la gente ame la paz. El primer aprendizaje significativo y fundamental es la conciencia. Ser consciente de mis sentimientos, ser consciente de mis emociones, de dónde vienen, de su historia, ser consciente de qué me tienen, dónde estoy, qué debo hacer para cambiarlo, si debo cambiarlo, en qué debo perseverar. La conciencia, así como la posibilidad de estar constantemente examinándome, siendo consciente, dándome cuenta de lo que me está ocurriendo y cómo eso determina mi relación con los otros. Y el segundo gran aprendizaje es, sin lugar a dudas, el liderazgo. Encontrarle sentido a hacer vainas, encontrarle sentido a servir, que eso me fue llevando incluso al sentido de mi vida misma, el sentido de volver a tener amigos, aprender, darme cuenta, las conciencias, todo eso me fue enamorando y dije, este es mi lugar, y me he sentido muy ubicada. Y es pensar, bueno, dentro de toda esta locura de país y toda esta locura que vivimos, ni siquiera tiene que ser el país, toda esta locura de venir de la casa hasta acá, hay gente que quiere hacerlo distinto. Y en ese sentido creo que el programa ha sido como un niño, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando hasta el punto que pues, ha madurado un montón y seguramente lo va a seguir haciendo, y cada vez que lleguen más facilitadores le van a seguir imprimiendo su sello y vamos a seguir transformándonos. Imagino un programa siempre vivo, un programa Cultura para la Paz centrado en el asunto de la justicia, de la equidad, de los derechos humanos, de las posibilidades para todos los hombres y mujeres de este país que buscan no solamente sobrevivir, sino sobre todo poder realizarse como personas humanas con todas sus posibilidades. Imagino un programa Cultura para la Paz con una identidad javeriana que está anclada en la espiritualidad ignaciana, en el discernimiento, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda y hallazgo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios general la conocemos hace muchos siglos, y es que no haya personas que sufran, que no haya personas que no tengan posibilidades, que no haya personas que tengan dolores injustos, que tengamos una sociedad mucho más equitativa para todos. Sueño un programa para la paz mantenido, siempre. Nunca podremos cerrar un programa de Cultura para la Paz, porque sigue siendo una utopía, y cuando alcanzamos grandes metas, siempre esa utopía estará un poco más lejos y buscaremos una mejor paz.